estaban duro y duro y duro y duro, gritándole a Baal. Dice ahí que gritaban frenéticamente. Ojo con esto. Desde tiempos antiguos a Dios se le clama, y el diablo siempre ha querido imitar lo que se hace para Dios, pero clamar es algo que le corresponde al pueblo de Dios. ¿Está aquí el pueblo de Dios? Por eso clamamos. Y ellos dicen que aunque empezaron a clamar porque ya su Dios no los escuchaba, y entonces se acordaron, es que estos claman, a lo mejor así nos escucha, y empezaron a clamar incluso frenéticamente, dice la Escritura. Y me encanta Elías, la confianza en el Señor. Puede incluso tomarse como un poco de ironía, de burla, porque ahí dice que se burlaba. Le dice, pues háblenle más fuerte, a lo mejor está dormido. Y hasta puedo imaginar la cara de Elías cuando les estaba diciendo eso. A lo mejor se fue a pasear, grítenle más fuerte. Y está ahí burlándose de ellos, porque una persona que tiene la seguridad de quién es su Dios se puede dar ese lujo de burlarse y de reírse de las circunstancias, porque sabe que el único que tiene todo el poder, que tiene todo el control y que tiene toda la fuerza es nuestro Señor. Entonces él les decía, échenle ganas. ¿Se dio cuenta? Qué interesante. Y entonces estaban unga, langa, changa, changa, chumba, 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 y agarraban y se zanjaban y brincaban y le hacían así, y se empujaban y se pateaban unos a otros, y hacían un montón de rituales muy parecidos a danzas, a situaciones que hoy los mismos jóvenes están haciendo, porque el método satánico siempre va a ser el mismo. Él quiere desviar la atención de las personas de Dios hacia él. Gracias. Y entonces después viene Elías, y allí Elías comienza a orar y a pedirle al Señor. Hay una serie de elementos que yo quiero que usted y yo esta mañana estudiemos. Primero, dice que los convocó en el monte. ¿Cuál era el monte? Carmelo. La palabra Carmelo es Carmel en el original, Carmel, y significa grano fresco, grano nuevo. Lo que simbólicamente representa es que algo nuevo iba a comenzar allí. Elías iba a dejar de esconderse porque Jezabel quería apagar su voz, quería matarlo, mataba a los profetas. El espíritu de Jezabel siempre quiere apagar la voz de Dios, siempre habla en contra de la voz de Dios. Jezabel es un espíritu hasta este día, y él siempre quiere hacer quedar mal a la voz de Dios o apagarla, aplastarla. ¿Estamos aquí? Y él entonces se andaba escondiendo hasta que dijo, bueno, ¿por qué me ando escondiendo? Me voy a presentar delante de Acab. Y le dijo al siervo Abdías, dile que hoy. Entonces fue Acab mismo el que convoca a todo el pueblo, y delante de Elías hacen todo esto que estamos mirando. Entonces recuerde esto para el final. Carmel significa grano fresco, grano nuevo. ¿Ok? El profeta Elías, como todos los profetas de Dios, hace una exhortación al pueblo a adorar al verdadero Dios. Pero si usted se fija, cuando una palabra viene de Dios, no es condenatoria y no es obligatoria, porque Dios nos ha dado libre albedrío. Dios no quiere personas que lo sigan o que lo adoren por fuerza, a la fuerza. Si ese fuera el deseo de Dios, Él hubiera hecho robots, una especie de robots ahí en el huerto del Edén, y entonces le hubiera puesto un chip a Adán que decía adórame siempre, y entonces no habría habido ningún problema. Pero Dios nos dio libre albedrío. Dice el versículo 21: y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ayúdeme a leerlo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, síganlo, y si Baal, pues vayan en pos de él. Y el pueblo, ojo, Elías exhorta. Ellos sabían que era un siervo de Dios
Y entonces el pueblo se quedó pensando, dice, no respondió palabra, porque Elías no les dijo, sigan a Dios, deben seguir a Dios a fuerza, no. Él les dijo, si ustedes creen que Baal es Dios, cáiganle. Pero si ustedes creen que Jehová es Dios, entonces ¿qué le hacen de emoción? ¿Por qué le hacen de emoción? Porque están claudicando entre dos pensamientos. Aquí clave son dos palabras, claudicar y pensamiento. La palabra claudicar en el original significa andar cojeando, significa tener un pie mal, y entonces cuando caminaba hace esto, eso significa claudicar en el original. Y la palabra pensamientos me extrañó mucho, pero significa muleta, un palo con unos trapos para ponerlo debajo de los hombros y entonces apoyarte. Fíjate qué extraño. Lo que Elías les estaba diciendo acerca de esto es: dejen de andar caminando chueco, dejen de ponerse una muleta. Ahora fíjese bien, no es verdad que a veces nosotros mismos nos autojustificamos diciendo, bueno, no he orado porque no he tenido tiempo, es que he tenido mucho trabajo. ¿Cuántos han tenido mucho trabajo? Sí, y gloria a Dios porque hemos tenido mucho trabajo, pero mucho trabajo es bendición. Amén. Eso no significa que mucho trabajo sea el responsable de que nosotros no oremos, no vayamos a la iglesia o no tengamos nuestras devociones delante de Dios. Solamente es una muleta en donde nos recargamos para que nuestro caminar chueco no se note tanto, para que no me caiga. Una muleta es un pensamiento que me lleva precisamente a decir, bueno, los demás de por sí también llegan a esa hora. Yo llegué antes, 5 minutos antes del que llega tarde. Yo ya sé quién es el que llega, entonces llego antes, 5 minutos antes. Una muleta. No pude hacer esto porque esto. Y entonces nos estamos todo el tiempo caminando cojo, pero con una muleta. Eso significa lo que Elías les estaba diciendo. ¿Hasta cuándo van a claudicar entre dos pensamientos? Si Dios es Dios, entonces trátalo como a Dios. Y si no es Dios, entonces no la hagas de emoción. Si Baal es tu Dios, sigue a Baal, sirve a Baal, cáile con Baal. Pero si Dios es Dios, entonces trátalo como a Dios, respétalo como a Dios, sírvelo como a Dios, llega temprano como a Dios, en fin, todo lo que Dios merece. ¿Cuántos creen que Dios es digno? Dígame ese amén con ganas. ¿Cuántos creen que Dios es digno? Él es digno. No puedo claudicar entre dos pensamientos. Ese era el reto que les estaba lanzando este reto increíble a los falsos profetas de Baal. Y el reto que les dijo es para demostrar quién era Dios. Dijo, el que conteste con fuego del cielo, ese va a ser el verdadero Dios. Ahora fíjese bien que Elías conocía a Dios, conocía la historia del pueblo de Dios, y él no estaba diciendo algo que no tuviera que ver con lo que él ya sabía y con lo que Dios había hecho en tiempos antiguos. Por eso le titulé esta mañana el Dios del fuego. Mire lo que dice Levítico 9:24. Vamos a Levítico 9:24, pero no pierda Primero de Reyes, porque ahí vamos a estar esta mañana. Solo quiero darle unos ejemplos de lo que Dios ya había hecho. Aarón con sus hijos estaba en el tabernáculo, y entonces pusieron el holocausto. Y mire lo que pasa en el versículo 24: y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo alabaron y se postraron sobre sus rostros. La palabra fuego aquí y en todas los versículos que vamos a ver tiene que ver con una llama, y en un sentido más estricto con un relámpago, como cuando dos nubes chocan y se produce un efecto eléctrico y cae un relámpago. Entonces eso es lo que exactamente dice la palabra. Puede entonces decirse que el fuego que descendía de Jehová tenía que ver con algo que descendía del cielo como una llama,
o como un relámpago y encendía el holocausto. Podrían decir, bueno, es mucha casualidad, es casualidad, pero sería mucha casualidad que exactamente en el holocausto, no solo una vez, sino todas las veces. Vamos a primer libro de Crónicas, capítulo 21-26. Está David. David se equivocó, le voy a poner el contexto. David se equivocó, censó al pueblo, ardió la ira de Jehová, porque al censar el pueblo, David estaba pensando en sí mismo y en el ejército que tenía, en la confianza en sí mismo. Dios se enoja y le dice: ¿por qué lo censaste si yo no te lo mandé? Ojo, cuando Dios no nos manda a hacer algo, aunque sea bueno, si Dios no lo mandó, es otro tipo de fuego, que luego le voy a decir. Si Dios no me dijo que lo hiciera y lo hago, entonces estoy levantando un fuego extraño. Se enojó el Señor delante de David, y entonces David empezó una mortandad. Entonces David va a un monte y compra esa tierra y levanta un holocausto al Señor para pedirle perdón. Y mire lo que pasó, versículo 26. Y edificó allí David un altar a Jehová, en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz, e invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Una vez más, el Señor respondiendo con fuego. Segundo de Crónicas 7:1. Hay más, pero le voy a dar solamente estos para que tengamos una idea de que es un método de Dios hacer esto. Dice la palabra en segunda de Crónicas 7:1. Está Salomón, terminaron el templo majestuoso donde iba a ser la casa de Dios, el templo de Salomón, y dice: cuando Salomón acabó de ¿qué? Otra vez, cuando Salomón acabó de, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Aleluya. Así que entonces regresemos a Primero de Reyes con Elías. Elías sabía muy bien lo que estaba haciendo, porque lo hacía de esta manera porque Dios se lo había indicado. Dice la palabra en Primero de Reyes, versículo 36, cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. Fíjese bien, invoca al Dios nuestro, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Israel. No dejó lugar a duda a los que escuchaban a quien estaba invocando. No dejó lugar a duda. No dijo: Dios, tú eres todopoderoso. No, él dijo: Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Y entonces no había duda quién iba a hacer eso. Y esta es la invocación que él hace. Vamos a leer todo ese pasaje 36 al 38, al 39. ¿Listo? Ayúdeme juntos, 1, 2, 3. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho. Ojo, él no hizo algo que Dios no le haya dicho. Ya antes había hablado con Dios, y por eso le dijo a Acab: dile a Acab que venga. Abdías le dijo: dile a Acab que venga y que me junte a todos estos endemoniados, porque me los voy a echar. ¿Vamos acá? Dios le había dado ese mandato. Versículo 37 comienza a hablar a Dios. Dice: respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo tuyo, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Si se fija en esta parte del versículo 37, dice: respóndeme, Jehová, respóndeme. Cuando una palabra se repite es porque está haciendo un énfasis en cuanto a la voz, en cuanto al volumen. Y entonces dice: respóndeme, Jehová, respóndeme. Quiere decir que lo que estaba haciendo Elías era clamar. ¿Cómo clamaría respóndeme? ¿Cómo clamar? No, ya sé cómo sería. Deme el ejemplo. ¿Cómo es?
si quería que le respondiera. Y entonces, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Y entonces, cuando Dios muestra su gloria, el pueblo se somete al verdadero Dios. Versículo 39. Vamos a ver estas situaciones. ¿Qué hizo primero Elías? Fueron los pasos para que Dios, el Dios del fuego, mandara su fuego, y entonces el pueblo de Dios se convirtiera a Dios y dejara de andar claudicando entre dos pensamientos, dejara de andar cojo y apoyarse en sus muletillas de pretexto para decir: no hago esto por esto, no voy por esto, no hago esto por lo otro, y siempre con una muleta. No danzo porque me duele el pie, pues por eso debería de danzar, para que se le quite el dolor. No grito porque me lastimo la garganta, pues ni que fuera cantante de ópera y trabajara de eso. Y muletas, siempre muletas. No grito porque me da pena, no clamo porque me da pena, en fin, un montón de cosas que tenemos aquí en el pensamiento. Lo primero que hizo Elías, y si está notando sería excelente, lo primero que hizo Elías fue arreglar lo que estaba arruinado, y en este caso lo que estaba arruinado era la vida de oración, la vida de relación del pueblo con Dios, porque el pueblo andaba entre dos pensamientos. Por un lado confiaba en Dios, pero por otro lado confiaba en sus asuntos, en este caso representado por Baal y Acera. Baal es el señor de las moscas, eso significa. Y las moscas representan todo aquello que se echa a perder. Estamos hablando entonces de la carne, de la comida, de lo que se echa a perder y produce gusanos y luego moscas. Y Acera era la diosa de la luna, tenía que ver entonces con lo astrofísico, con la suerte, con el melate y con ese tipo de cosas. Oh, si me ganara la lotería, Señor, te daría el diezmo y cambiaría mi vida para siempre. Dinero, fortuna, cuestiones materiales, claudicando entre dos pensamientos. Ahora piense esto: cuando él arregla esto, el altar, misbeh es la palabra para altar, dice el versículo 30, entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. ¿Cómo dijo? Acercaos a mí. Un día Pablo le dijo a la iglesia: sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Lo primero que le dice Elías es: acercaos a mí. Quiere decir que si Elías quería que el pueblo volteara a ver a Dios, el primero que tenía que tener una relación y una manera de comunicarse con Dios como la que él quería, tenía que ser él. Por eso le dije, cuando dice al Señor: respóndeme, Jehová, no lo dice así: Señor, ¿estás ahí? Señor, gracias, Señor, porque todos los días tú me respondes lo que yo digo. Señor, ¿me oyes, Señor? Y el Señor dice: ¿qué? Que si me oyes, con trabajos te oyes tú. Aleluya. Él gritó, él clamó: clama a mí y yo te responderé, y te mostraré fuego que cae del cielo, cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y allí en el versículo 30 les dice: acercaos a mí. ¿Y qué hizo el pueblo? Se le acercó. ¿Y después qué hizo? Aquí está el punto clave: arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Estaba arruinado. El altar es el lugar donde se realiza una ofrenda a Dios, es la palabra misbeh. Y entonces, misbehá. Y entonces el altar es donde se ponía lo que era ofrecido a Dios.
Lo primero que hizo Elías fue arreglar el altar. ¿Cuál será el altar dentro de nosotros, en nuestra vida? ¿Cuál es el altar? El centro, nuestro corazón. Pero el corazón bíblico, no solamente el que bombea sangre, sino el corazón bíblico tiene que ver con lo que pensamos y con lo que sentimos. Nuestro corazón, el centro de nuestro ser, muchas veces está arruinado. Para poder empezar a tener una manifestación de la gloria de Dios, para que Dios encienda su fuego en nuestras vidas, en nuestro corazón, en nuestras familias, en nuestra oración, en todo lo que tú tienes, tu negocio, tu trabajo, lo que sea. ¿Cuántos quieren que Dios encienda el fuego ahí? Necesitamos arreglar el altar. El altar está arruinado con pensamientos, con situaciones de relaciones rotas. Hay algunas relaciones que tienes que dejar para siempre, hay otras relaciones que tienes que mantener y arreglarlas para continuar en el camino. Hay unas que te hacen caminar con Dios, hay otras que te separan de Dios, por si no sabes cuál es mantener y cuál es desechar. Las que te mantienen con Dios son de Dios, las que no te mantienen con Dios no son de Dios. Y no estoy diciendo, la oportunidad de dejar a mi esposo, a mi esposa. No se confunda. Estoy hablando de amistades, de amigos, de personas que finalmente no son creyentes. Son personas que te han metido cosas, ideas en la cabeza, y una de esas es: no vayas a la iglesia hoy. Hoy no vayas, total, pues hoy vámonos de paseo. Y es hasta capaz de dispararte una nieve con tal de que no vayas. Nunca dispara ni en defensa propia, pero para que no vayas, te dispara algo. ¿Vamos acá? No sé si me estoy explicando. Pero entonces tengo que arreglar el altar, el corazón. El término hebreo de altar, de mishbehá, está relacionado precisamente con sacrificio. Y hay cosas que tengo que sacrificar para poder arreglar el altar. Hay situaciones que tengo que sacrificar, cosas que me gusta hacer, cosas que me gusta practicar, incluso no necesariamente malas, pero que tengo que dejar de hacer para poder cumplirle al Señor, para poder estar dándole al Señor el lugar de honra y de honor que Él merece. ¿A cuánto les gusta dormir los domingos hasta las 11 de la mañana? Porque entendemos este día como domingo, pero si usted entiende la concepción de este día como el día del Señor, entonces usted dirá: desde las 5 de la mañana voy a orar, porque le voy a pedir al Señor que hoy me dé una palabra, que hoy me hable. A las 7 ya se está bañando, 7:30 ya está desayunando, a las 8 está saliendo de su casa, 8:30 llega aquí, empieza a orar, a las 9 ya estamos con todo en el culto. Aleluya. Para que eso pase, se requiere arreglar el altar. Hay dolores, hay rencores, hay situaciones que estorban en nuestro corazón para poder tener una buena comunión con el Señor. Ahora, el altar era una construcción hecha por el hombre. Ojo con esto, era hecha por el hombre. Se tomaban piedras y entonces las iban amontonando y se hacía una edificación como un montículo, y entonces ese fin era de adoración. Nosotros, si queremos que el Señor mande fuego a nuestras vidas y que podamos ser personas que manifiestan esa gloria del Señor a los hombres, lo primero que hay que hacer es arreglar el altar arruinado. Pedir perdón, ponerte de acuerdo. Si tienes un rencor, externarlo, expresarlo. Esa ira que de repente está escondida. Muchos de ustedes tienen ira reprimida, tienen una ira ahí guardada que nunca han dicho: estoy enojado por esto y me molesta lo otro. Me pasó a mí, tenía una ira reprimida y no sabía que la tenía guardada, y de repente entonces en algunas decisiones o en algunas ocasiones la sacaba. Yo soy muy paciente, pero cuando me llenan el buche de piedritas, como dice ese versículo, entonces yo tenía una ira reprimida.
Todavía hasta hace algunos días tenía una ira reprimida y la reconocí delante del Señor, me puse a cuentas delante del Señor porque tenía un rencor ahí guardado. Veía a las personas que me habían ofendido y todavía sentía así como, oh. ¿Sí entiende? ¿Sí? ¿Cómo siente así? Y lo saqué delante del Señor, me puse a cuentas. Así que no le estoy diciendo algo que yo no haya hecho. Usted y yo tenemos que sacar eso que estorba. No puedo venir delante del altar de Dios con un dolor en mi corazón, con una situación que no he solucionado. Necesito ponerme a cuentas. Y si hay alguno aquí con el que tenga que ponerme a cuentas, aquí lo espero a la salida. A la salida nos vemos. Pero no se vaya sin ponerse a cuentas, porque entonces usted se va a llevar eso otra vez y finalmente va a andar caminando entre dos pensamientos, claudicando entre dos pensamientos, caminando chueco y teniendo una muleta que dice, pues ese es que es el pastor, ni modo, nada de ni modo. Si le caigo gordo, dígame. Si lo he ofendido, dígame. Si hay algún problema, lo arreglamos, y si no tiene arreglo, que lo arregle Dios. No, y se lo estoy diciendo de frente, porque de eso se trata. No podemos venir delante del Señor con eso que está ahí escondido. ¿Ok? Dile al que está a tu lado, arregla el altar. Siguiente, otra cosa que hizo Elías y que no lo vemos a simple vista, se encuentra en el versículo 31 y 32. Dice ahí, y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo, Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Hay tanto aquí. Voy a empezar por las 12 piedras. Dice allí que estas 12 piedras las tomó conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, es decir, una por cada tribu. Las piedras simbolizan lo sólido, simbolizan lo firme, lo estable. Simón era una caña rota, pero cuando Jesús vino y entró en su vida y tuvo un encuentro con él, cuando él reconoció que él era el Hijo de Dios, el Mesías, el Hijo de Dios viviente, entonces le dijo, ya no eres una caña rota, ahora eres Petros, una piedra, porque simboliza lo firme, lo estable. ¿Dónde nosotros tenemos que buscar lo firme y lo estable? En la autoridad de Dios, pero en el pueblo de Dios. Usted y yo no podemos ser cristianos sin iglesia. Lo voy a volver a decir. Usted y yo no podemos ser cristianos sin iglesia. Solo se está engañando, porque Cristo ve a su cuerpo. Cristo no ve individuos en el sentido corporativo. El Señor nos salva, nos rescata, nos perdona para insertarnos en su pueblo. Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Para que yo me pueda afirmar, necesito estar en la iglesia, porque algunos hermanos me van a hacer crecer por lo que me hacen y otros me van a hacer crecer por lo que me ayudan y me dicen. Todos me van a hacer crecer. Hierro con hierro se aguza, dice el proverbio. Un carnicero le saca filo a su machete con otro fierro, y hasta chispa saca a veces, ¿sí o no? A veces las relaciones entre hermanos eso parece, hasta chispas sacan unos con otros. Dios te bendiga por siempre. Y ahí andan. Pero eso es lo que la palabra quiere, que usted y yo nos formemos dentro del cuerpo. Si Dios no quisiera eso, ¿para qué da hijos a las familias? ¿Es verdad que todos los hermanos se llevan requete bien en la familia? ¿Verdad que nunca pelean los hermanos? ¿Verdad que nunca dicen, estas son mis cosas y estas son tuyas? ¿Verdad que nunca?
¿Verdad que nunca agarran los unos las cosas de los otros? ¿Verdad que nunca? ¿Verdad que siempre están contentos en la mesa, conformes con lo que se les da? ¿Verdad? Nosotros somos la familia de Dios. No existe la iglesia perfecta, el pastor perfecto, porque no hay personas perfectas. Perfecto solo es Dios. Así que lo que tengo que hacer es edificar sobre la autoridad de Dios, sobre el cuerpo de Cristo. Ahora seamos honestos, para que todos nosotros podamos amarnos los unos a los otros, que es el 11º mandamiento. Me gustó eso de un niño de escuela bíblica. Le preguntó la maestra: ¿cuántos mandamientos hay? Y dijo, el niño dijo 11. Y la maestra dijo: ¿cómo que 11? Todo el mundo sabe que 10, ¿qué no ha leído? No, 11, maestra, porque en el Nuevo Testamento dice: y un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros. 10, casi 11 para el niño. Nosotros tenemos que entender eso. Las piedras simbolizan lo sólido, lo firme y lo estable. Para que tú puedas tener un fuego de Dios, necesitas afirmarte, necesitas consolidarte, necesitas establecerte. Si tú crees que Dios es Dios, si tú crees que Jesús es Dios, deja de andar de aquí para allá y de allá para acá. Ubícate, céntrate, decídete y échale ganas. Échale ganas. No vengas solamente cuando te duele algo, no vengas solamente cuando estés mal. Hay que estar delante de Dios siempre, cuando estoy bien, cuando estoy mal, cuando estoy súper bien, requete bien y ultra plus bien. Porque en Cristo es de gloria en gloria y de poder en poder. Así es. Entonces, las 12 piedras simbolizan eso. Pero también el número 12, bíblicamente hablando, representa gobierno y por lo tanto autoridad. Yo no puedo estar mal con mis autoridades y pretender que Dios me bendiga. No puedo estar mal con mi líder, con mi pastor, con quien sea, con mis autoridades y pretender que Dios me bendiga. No puedo estar mal con mis padres, que son mi autoridad, y pretender que Dios me bendiga. Honra a tu padre y a tu madre si quieres bendición. ¿Estamos acá? O sea, no puedo, porque edificar lo que estaba haciendo Elías en el altar era esas 12 piedras. Pudo haber agarrado 8, pudo haber agarrado 9, pudo haber agarrado 15, pero ¿cuántas tomó? 12. Hizo una zanja, mientras aquellos se zanjaban a sí mismos, dándose golpes de pecho y diciendo: pobre de mí, nadie me quiere y todos me odian. Lo que él hizo fue hacer una zanja alrededor del altar. Una zanja que me encanta la Biblia, que nos da medidas. Dice 2 medidas de grano. Y esta era una medida aproximadamente entre 7 a 10 litros lo que cabía en la zanja. De 7 a 10 litros, pero la zanja era alrededor. Así que si los cántaros que ponían tenían que ver con eso, entonces tenemos ahí más o menos la medida. Era bastante agua, para que no quedara duda quién es Dios. Entonces representa gobierno y autoridad. El altar de nuestra vida entonces tiene que estar fundamentado no en nuestra habilidad, porque a veces somos muy hábiles para hacer muchas cosas. Tampoco tiene que estar fundamentado en el poder natural, porque tenemos poder en muchos sentidos. Somos seres pensantes, racionales, tenemos habilidades. No tiene que estar fundamentado en eso. Ni siquiera tiene que estar fundamentado fíjese lo que pasa. A veces cuando comenzamos a orar o a ayunar o a tener devociones personales, de repente viene un orgullo al corazón, y en lugar de poner su confianza en lo que Dios dirá, pone su confianza en su oración y dice: es que yo oro 2 horas, es que yo oro 3 horas, y entonces al rato ya se siente muy porque ora, y hay un orgullo diferente. ¿Sí me estoy explicando? Hay que andar con cuidado con el Señor. No tiene por qué sentirse orgulloso de algo que tenemos que hacer. ¿Cuántos saben que tenemos que orar? Entonces no hay por qué sentir orgullo. Simple y sencillamente ore, tan. Dios lo va a escuchar. Ahora, no puedo fundamentar mi altar en eso, sino en la autoridad de Dios. Y aquí entonces es clave el nombre del Señor. El versículo 32 dice: edificó con las piedras un altar
en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Colosenses 3:17 dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o sea de hecho, hacerlo todo en el nombre de Jesús, del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Está involucrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, a los tres. Él levantó este altar precisamente en la autoridad. Usted y yo no vamos a poder lograr nada si no tomamos en cuenta la autoridad de Dios a través de la palabra, de lo que Él mismo nos ha dado y la autoridad que Dios ha delegado en nuestras vidas. El versículo 33, ayúdeme a leer el versículo 33. 1, 2, 3. Preparó luego la leña. La leña es el combustible para el altar. Es el combustible para el altar. Eso es lo que tiene que arder. ¿Qué es la leña para usted y para mí? Jesús dijo un día: el que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. ¿De qué estaba hecha la cruz? De leña, de madera. ¿Qué es entonces tomar la cruz? La leña para usted y para mí simboliza la oración. ¿A cuántos les da un montón de gusto levantarse bien temprano para orar? Como a 3 que ya están avivados, pero a todos los demás todavía tenemos sueño, ¿no? Entonces la oración es algo que va a hacer que arda el fuego. Necesito orar más. Dile al que está a tu lado: necesito orar más. No le digas necesitas, dile necesito orar más. Leña es el clamor. ¿Cuándo te has atrevido a gritar, a clamar, como lo hice yo hace un momento? ¿Se siente uno tan libre? ¿Quiere clamar a Dios? ¿Sí? A ver, dígale: Señor, respóndeme. Cuenta de 3. 1, 2, 3. Hasta el diablo se le pone la carne de gallina cuando el pueblo de Dios clama. Dice: órale, ahora sí con fe. 1, 2, 3. Algunos nomás dicen, nada más mueven los labios y creen que no me doy cuenta. Gloria a Dios. El clamor, la alabanza, la lectura de la palabra, asistir a la iglesia, la adoración, todo lo que mantenga el fuego encendido en ti, eso es la leña. Entonces fíjese bien, él arregló el altar, se puso a cuentas con quien se tenía que poner a cuentas, luego se fundamentó en el nombre de Jesús, en la autoridad, él respetó la autoridad, y luego trae la leña. La leña es todo esto que estamos viendo: clamor, alabanza, lectura de la palabra, venir a la iglesia, la oración, estar en el fuego metido, porque es la leña lo que hace que el fuego esté encendido. Pero luego dice que cortó el buey en pedazos, cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. El buey en pedazos representa nuestra carne diseccionada, dispuesta a ser quemada en sacrificio santo y agradable delante de Dios. Dios nunca nos va a pedir algo que Él no haya hecho antes, y Él estuvo dispuesto a ser sacrificado, a sacrificarse su carne, el justo por los injustos, para morir por usted y por mí. Entonces, la tercera cosa que tenemos que hacer es poner nuestra vida en el altar. Usted y yo tenemos que tomar nuestra vida y ponerla en el altar. A veces estamos muy enfocados en nosotros mismos, en nuestros asuntos, en lo que nosotros queremos y no en lo que Dios pretende. Necesitamos tomar nuestra vida y decirle: Señor, lo que soy, lo soy por ti. Lo que tengo, tú me lo has dado. Y si alguna cosa he de ser de aquí en adelante, lo pongo en tus manos. Entonces eso es literalmente poner mi vida en el altar.
mis hijos, mi familia, mis asuntos, todas mis posesiones, hacer una transferencia espiritual a Dios en el altar y decirle: Señor, quiero tu fuego sobre mi vida, sobre mi familia, sobre el altar, porque entonces usted y yo estaremos siendo nosotros mismos un sacrificio vivo delante del Señor. Amén. La cuarta cosa que hizo es bien interesante. Versículo 34 y 35, vaya conmigo ahí, lo leemos juntos. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Y dijo aún: hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez, de manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Si nosotros lo vemos de manera natural, podemos decir: Elías sí tenía una buena confianza, O sea, no estaba ni siquiera confiando en que por ahí una chispita de alguien que anduviera fumando por ahí, de los profetas de Baal, encendiera el holocausto. No solamente no puso fuego debajo, sino que además puso agua. Y el agua era un elemento precisamente para que el fuego no se encienda. ¿Con qué se apaga el fuego? Con agua, con arena también, pues, pero con agua, entendiendo el simbolismo. Y entonces él pidió que se derramara agua sobre el altar, algo ilógico para nosotros, pero en realidad el agua simboliza al Espíritu Santo. El agua simboliza la palabra de Dios. Significa que usted y yo tenemos que, al hacer todo esto con nuestro altar, llenarnos del Espíritu Santo, ser llenos. Dice que el agua corría sobre el altar y aún se llenó la zanja. Quiere decir que si tú eres lleno del Espíritu Santo, no solamente tú eres lleno del Espíritu Santo, sino que el Espíritu Santo que está en ti comienza a correr a tus alrededores, a tus hijos, a tu familia, a tu grupo familiar, a tu zona. El Señor empieza a hacer algo que antes no había pasado, y entonces Dios comienza a impulsar todo lo que Él quiere para ti. Y Él pidió exactamente ¿cuántos cántaros de agua? ¿Cuántos? 4 cántaros. ¿Y cuántas veces lo derramaron? No, 4. Dice: llenad 4 cántaros de agua y derramadla una. Y dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Y dijo aún: hacedlo la tercera vez. Y la tercera vez lo hicieron. Y lo hicieron la tercera vez, de manera que el agua corría sobre el altar, y también se había llenado de agua la zanja. 4 por 3, 12. 4 por 3, 12. 12 piedras y 12 cántaros. ¿Vamos acá? Entonces 12 piedras más 12 cántaros de agua son en suma 24. Si usted y yo nos remitimos a Apocalipsis capítulo 4, versículo 4 y 5 y otras versiones de otros versículos de Apocalipsis, vamos a encontrar ahí, por ejemplo, dice: y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas, y del trono salían, ¿qué salían? Relámpagos y truenos y voces. Delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Fíjese bien, vamos a ver más adelante, otro día, pero 12 más 12 son 24. Esos 24 ancianos del Apocalipsis son los 12 representantes de las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles. Significa autoridad total y significa poder total de parte de Dios. Elías sabía lo que hacía: 12 piedras, 12 cántaros de agua, el Espíritu Santo rodeándolo, la palabra de Dios alrededor de él. Y estamos viéndolo en una visión que Elías tuvo, porque
esto que estamos mirando de los 12 apóstoles, él no supo, él tenía una visión de parte de Dios, una revelación pero limitada. Usted y yo hoy, después de todo esto, lo podemos mirar. Por eso usted y yo tenemos mucho más que lo que tenía Elías. Deberíamos de tener más poder y más fuego que el que tenía Elías. ¿Cuántos dicen amén? Así que entonces lo que hizo Elías no fue algo arrebatado, no fue algo que no tuviera que ver con Dios. Dios lo puso. Derramar agua sobre el altar era una locura, si querían que el fuego se encendiera. Y luego corría, es decir, corría sobre las piedras. Dice la palabra que usted y yo somos piedras vivientes, que somos conformando el edificio espiritual. Y el agua corría, y al correr por las piedras también se llenaba las zanjas. El Espíritu de Dios fluyendo y corriendo para usted y para mí. Voy a concluir, pero antes quiero leer la cita bíblica del 36 hasta el 40. Quiero que me siga con su vista. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Ayúdeme con el 37. El clamor de Elías tenía que ver no con él. Si tú quieres que Dios te bendiga, no clames solo por ti. Él quería que el corazón de la gente se volviera a Dios. Y luego dice: entonces cayó fuego de Jehová. Imagine eso. Cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto. Quemó el holocausto, la carne, la leña, las piedras las hizo polvo. Pero no solo consumió las piedras y se hicieron polvo, el mismo polvo y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Desapareció. Entonces Elías les dijo: agárrenme a todos esos, prendan a todos los profetas de Baal y que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevaron a Elías al arroyo de Cisón. ¿Y qué les hizo? Elías no se andaba por las ramas. Cuando se dio cuenta el pueblo que eso no era de Dios, el mismo pueblo agarró a los profetas de Baal, se los llevaron a Elías y Elías los degolló, les cortó la cabeza. Usted y yo tenemos que venir delante del Señor a arreglar el altar que está arruinado. Usted y yo tenemos que venir delante del Señor para que entonces sea el Señor quien nos revele qué es lo que tenemos que arreglar de ese altar. Saque esa ira que está guardada. Luego edifique sobre la autoridad de Dios. Respete a su autoridad, respete a sus autoridades, hable en el nombre de Jesús, ponga su vida sobre el altar y finalmente sea lleno del Espíritu Santo. Dios desea manifestar su gloria, su poder en tu vida. Que cuando tú hablas, las palabras que salgan de tu boca sean como fuego que penetran en la vida de las personas y ellos digan: necesito de Dios. Que cuando tú ores, se encienda esta casa. Que cuando tú y yo clamemos, el mismo cielo se abra las ventanas para derramar su bendición. Que cuando tú y yo clamemos en esta casa, el mismo diablo salga huyendo por todas partes, porque sabe que si lo agarramos, le vamos a cortar la cabeza. Dios quiere manifestarse en tu vida y quiere demostrarte que Él es el único Dios. Deja de claudicar entre dos pensamientos. Ya no pongas pretextos, ya no andes con la muleta. Él quiere atraerte hacia Él mismo porque Él te ama con todo su corazón
y quiere bendecir tu vida todos los días, desde que amanece hasta que anochece, y aún durante tu sueño Él quiere darte bendición. Él te ama, Él es tu Padre. Y finalmente, Dios quiere destruir todo lo que no proviene de Él en tu vida, sean espíritus, sean demonios, sean opresiones, sean tristezas, sean soledad. Todo profeta de Baal que ha venido a tu vida y te ha dicho cosas, Dios le quiere volar la cabeza. Así que ahí en tu lugar, cierra tus ojos y comienza a decirle al Señor: quiero arreglar el altar que estaba arruinado. Yo quiero ponerme delante de ti, Señor. Quiero reconocer, Señor, que he fallado, que tal vez he tenido un orgullo en mi corazón, pensando que yo estoy bien, pensando que los demás son los que están mal. Padre, ayúdame. Habla con Él, tú habla con Él delante del Señor. Pon tus cargas, no solamente tus cargas, tú mismo ponte en el altar delante de Dios y dile: Señor, aquí estoy, por favor bendíceme, ayúdame, no quiero conmiserarme más de mí, no quiero seguir poniendo pretextos, Dios, para todo lo que hago para ti. Ayúdame, Señor, quiero ser una persona que está avivada en el fuego. Yo pido que tu fuego descienda en mi vida. Hoy me pongo en el altar y clamo: respóndeme, Señor, desciende en mi vida, desciende en mi corazón. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo. No quiero tener una fe fingida, quiero que mi fe sea real, sea verdadera. Tal vez llevo tantos años caminando contigo y en realidad nunca he tenido un encuentro contigo. Tal vez desde que nací estoy caminando en tu casa, pero nunca he entrado a tu presencia. Y hoy quiero, Señor, tener un encuentro contigo. Quiero ser genuino en mi fe, quiero tener un fuego en mi corazón. Que arda mi corazón por ti, que arda mi corazón. Pídeselo. Dice la palabra que si nosotros le pedimos a Él algo, Él nos lo daría. Pero pídeselo en el nombre de Jesús. Dile: Señor, aquí estoy, quiero reconciliarme contigo, quiero volver a casa, porque tú eres mi Padre, porque tú me amas, porque tú eres mi Dios, mi consolador. Hoy he venido a buscarte, Señor, con un corazón abierto y dispuesto. Sé tú mi Dios. No quiero claudicar entre dos pensamientos. No quiero claudicar entre dos pensamientos. No quiero amar al mundo y decir que te amo a ti. Quiero ser verdadero, quiero ser genuino. Aun si tú ves que en mi fe ha habido hipocresía, quita toda hipocresía de mi corazón, Señor. Yo quiero buscarte con todo entendimiento, con todo el corazón, que tú eres Dios, tú eres Rey. Vale la pena seguirte, vale la pena servirte, porque tú vas a alejar a mis enemigos. Tú vas a quitar todo lo que estorba, aquellos espíritus que han estado trabajando en contra de mi economía, aquellos espíritus que han estado trabajando en contra de mi fe, en contra de mi autoestima, Señor. A veces he mantenido solamente por no sentirme mal o por no sentirme sola o solo, Señor, personas en mi vida que no deberían de estar. Ayúdanos, Señor, Espíritu Santo. Ayúdanos, Dios, ayúdanos, porque tú eres nuestro suficiente Salvador. Tú eres el que nos da todo sin medida. Tú llenas nuestra vida. Y así como corría el agua en el altar y después se llenó la zanja, hoy quiero ser lleno de tu Espíritu Santo. Hoy quiero ser lleno de tu Espíritu Santo. Pídele al Señor una llenura del Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven. Yo te busco con fuego, mi corazón
mi ser. Te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Te anhelo, te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Dile, iglesia, yo te busco. Buscamos, Señor, esta mañana. Yo te busco Con fuego mi corazón. Yo te busco. Levanta tu voz y dile: yo te busco. Un fuego en mi corazón, mi corazón. Dile una vez más: yo te busco. Yo te busco, Señor. Recibe mi adoración. Con todo tu corazón dile:
en clamor al Señor, respóndeme, respóndeme. Levanta tu voz ahora y clama al Señor, y clama al Señor, respóndeme, 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 respóndeme. Señor, respóndeme, respóndeme, Señor, respóndeme, Señor, ten misericordia, respóndeme, Señor, Señor, esperamos en ti, Señor, respóndenos, Señor, respóndenos, Señor, por favor, ten misericordia. Respóndenos, Señor, Señor, en ti esperamos, Señor, en ti espera nuestra alma, Señor, respóndenos, por favor, ten misericordia, y respóndenos, Señor, por favor, respóndenos, Señor, por favor, respóndeme, respóndeme, que te necesitamos, Señor, te necesito, Señor, te necesito, Señor, respóndeme, 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 respóndenos, Señor, por favor, ten misericordia, Jehová. Ten misericordia, Señor, Jehová, te necesitamos, Señor, respóndenos, por favor, respóndenos, por favor, responde, háblanos, Señor, contéstanos, Padre, respóndenos, por favor, te necesitamos, Señor, Señor. Respóndenos, respóndenos, Padre, por favor, que te necesitamos, Dios, te necesitamos, Señor, ten misericordia, por favor, respóndenos, respóndenos, Dios, respóndenos, Señor, por favor, Dios. Queremos escuchar tu voz, Señor, tu voz que nos da guía, tu voz que nos da dirección, tu voz, Señor, que nos infunde aliento a nuestro corazón. Tu voz necesitamos, Dios. Enciéndanos, Señor, y respóndenos, Señor. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo que pides? ¿Qué es lo que nos pides, Dios? Respóndenos, Jehová, háblanos, Señor, sopla en nosotros, sóplanos, danos una palabra, Dios, danos dirección, muéstranos tu verdad, muéstranos tu voluntad, muéstranos tu voluntad, muéstranos tu voluntad, muéstranos tu voluntad, ¿en qué quieres que hagamos, Dios? Danos palabra, Dios. Te anhelamos, te necesitamos, Dios. Llévanos, Señor, de gloria en gloria y de poder en poder. Llévanos, Espíritu Santo. Guíanos, Señor. Responde. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, ven, Señor, y llénanos esta mañana. Levanta tus manos. Espíritu Santo, que tu espíritu fluya y corra, así como esa agua que fluía sobre las piedras en el altar, con ese buey que estaba diseccionado para ser listo y consumido por el fuego de Dios. Así hoy nosotros nos ponemos en el altar, Señor, y esa agua que fluía y que corría entre las piedras y después llenó la zanja. Yo te pido que venga tu Espíritu Santo esta mañana y que encienda un fuego en nuestros corazones, Dios.
Pon una pasión por ti, pon una pasión por la oración, pon una pasión por clamar, pon una pasión por leer la palabra, Dios. Que la leña nunca falte en el altar, que la leña siempre esté encendida, Dios. Y ayúdanos a tener la fuerza, el poder, la diligencia de mantener la leña en el altar, Señor, con todos nuestros asuntos puestos allí, para que seas tú quien es el autor y el consumador de la fe, el que cumpla todos nuestros anhelos y nuestros deseos. Porque al fin y al cabo dice tu palabra que tú has puesto el querer como el hacer por tu buena voluntad en nuestro corazón. Y hoy no deseamos nuestras situaciones que en el mundo deseábamos. Hoy deseamos servirte, hoy deseamos conocerte. Hoy anhelamos encontrarnos contigo cada día. Señor, que no sea un tiempo de domingo, que este día sea el día del Señor para nosotros, Padre, y que cada día pueda ser un día del Señor para nuestro corazón. Todos los días te buscaremos, todos los días nos pondremos delante de ti a cuenta, Señor. Fluye, que tu Espíritu Santo fluya ahora que tu Espíritu Santo fluya, llena a los que están vacíos, fluya, Señor, reverdece a los que están verdes, secos. Levanta los huesos secos, sana las heridas, Señor. Echo fuera todo espíritu de incredulidad, le ordeno a todo espíritu de incredulidad que se vaya, porque la sangre de Cristo tiene poder. Todo espíritu de tristeza, de soledad, en el nombre de Jesús se va ahora. Fuera, la sangre de Cristo tiene poder. Fuera. Toda duda, todo rencor, en el nombre de Jesús. Fuera. Espíritu Santo, llénanos de ti, Jesús. Llénanos de ti. Con tus propias palabras dile: lléname, Señor. Lléname, Jesús, lléname, enciende mi vida. Oiga, el Señor ha puesto una brasa en mi corazón, un fuego que está ardiendo desde hace algún tiempo. Si usted tiene una relación con Dios, quédese en su lugar, pero si usted necesita que el fuego de Dios sea encendido, yo quiero pasar esta brasa ahí a su corazón. Venga aquí al frente. Solamente si dice: yo me estoy secando, yo no puedo, yo lo he intentado pero no puedo, quiero orar por usted personalmente. Si está en esa condición, si no, quédese en su lugar. Dios está encendiendo el fuego en su vida, en su corazón. Pero si hay necesidad, quieren poner las manos también. Los demás seguimos adorando al Señor. Te anhelo.
de ti, quiero pedirte que enciendas el fuego en mi vida. Me pongo en el altar y me comprometo a mantener la leña todos los días para que ese fuego no se apague. Me rindo delante de ti, pongo todas mis cargas en tus manos y hoy reconozco que tú eres mi Dios, que tú eres mi Señor y que tú eres mi Salvador, que no puedo sin ti. Ahora comienza a decirle: tócame, Espíritu Santo, tócame, Espíritu Santo. Los que están ahí atrás, oramos por ellos ahora. Espíritu Santo, tócalos. Espíritu de Dios, bendícelos, Señor. Mientras oramos, cantamos: te anhelo. Te necesito, te amo más que a mi ser. Te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Te anhelo, te necesito, te amo más que a mi Señor, te damos gracias esta mañana por enseñarnos que es con el fuego de tu Santo Espíritu que puede ser consumido todo lo que estorba, que es con tu presencia, Señor, que podemos avanzar hacia donde tú nos quieres llevar. Hoy bendigo a tu iglesia, Señor, bendigo a tu iglesia. Te pido que sea tu Espíritu Santo, Señor, trayendo libertad y bendición a sus vidas.
que a mi ser. Dígalo conmigo, más que a mi ser. Gracias, Señor, te alabamos, te bendecimos, Dios. Aleluya. Tome su lugar. Si usted recibió de parte del Señor, entonces no solo los que pasaron, sino los que estamos aquí, debemos mantener el fuego de Dios en nuestras vidas. Procure traer leña todos los días. Eso significa tomar su cruz cada día. Eso significa traer leña al altar en oración, en clamor, en lectura de la palabra, viniendo a la iglesia, estando en comunión con Dios. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Dale una ofrenda de palmas al Rey de Reyes, el Señor de Señores. Gloria a Dios. Quiero saber si esta mañana está con nosotros alguno de nuestros invitados especiales. Si usted está aquí por primera vez esta mañana, entonces usted es nuestro invitado especial. ¿Hay alguien que esté con nosotros por primera vez? Levante su mano en este bloque. ¿Alguien que esté con nosotros por primera vez? Siguiente bloque, ¿alguien que esté con nosotros por primera vez? Allá, gracias por levantar su mano, muy amable. En este bloque, alguien que esté con nosotros por primera vez. De este lado, alguien que esté con nosotros por primera vez. Bien, le pido a los que están con nosotros por primera vez, de favor, se ponga un momentito de pie. Queremos darles una calurosa bienvenida.